Enfocados. Mi nombre es Rubén Peralta y en esta semana sí tengo un trasfondo muy interesante. Estoy desde Miami. Esta semana traigo muchas cosas interesantes. Tuve la oportunidad de conversar con el actor Eddie Redmayne de la película El Ángel de la Muerte, en inglés le pusieron The Good Nurse. También tuve la oportunidad de hablar con Janet Morel de la película Glass Onion, que es la secuela. No es una secuela, es como una segunda historia de aquella primera película que hizo hace unos años, que se llama Nice Out. Tuve la oportunidad de conversar con ellos dos. Hoy les voy a presentar el trailer de una película que yo espero mucho de ella. Es una película animada de Super Mario Bros. Yo crecí jugando este juego, así como yo me imagino que muchos de ustedes. Y van a hacer una película animada con la voz de Chris Pratt, que se ve muy interesante. Este es parte del contenido que vamos a tener hoy en el programa Enfocados. Como les comenté al inicio, tuve la oportunidad de conversar con el actor Eddie Redmayne. Yo estoy seguro que ustedes recuerdan mucho a Eddie Redmayne porque él está en la saga de Animales Fantásticos, si no me equivoco, que es de la factoría del universo de Harry Potter. Pero en esta ocasión, Eddie es un gran actor y tuve la oportunidad de conversar con él acerca de su personaje en la nueva película de The Good Nurse, donde él hace el personaje de Charlie Cole, un tipo que mataba a pacientes por puro placer. Él, como enfermero, tenía ese acceso a pacientes y los mataba. Nunca se ha descubierto por qué lo hacía, pero este personaje de Eddie Redmayne da mucho miedo. Aún ya sabiendo lo que había ocurrido, nosotros como espectadores nunca sentimos que él lo podría hacer, pero sin embargo sabíamos que el tipo no era bueno. Tuve la oportunidad de conversar con él y de cómo es la construcción de este tipo de personajes. Y esto fue lo que me dijo. Aquí les dejo con mi entrevista con el señor Eddie Redmayne. How are you? I'm good. How are you? Fantastic. I'm honored to be talking to you. Oh, thank you, buddy. Look, one of the things that I love about your performance, it's like in every sequence, it just feels something evil about this character. And I don't think it's because we know the outcome. How do you, as an actor, you develop this different aura than the rest of the crew of Jessica? Yeah. Is a good person. How do you develop this evilness in the era? Do you know, the thing about this film is it's based on a book called The Good Nurse, which the last third of it is the story that our film tells, but the other 2/3 are like a really specific and intricate biography of this guy's life. And that was an actor's dream. It was psychiatric reports and really specific observations. But also we have all this footage. We have so much footage from the interrogation. We have recordings from telephone calls, and never have I played a character where I had as much source material to find. And he had a really specific physicality and specific manner, Charlie. And so I I prepped by working on vocal things and, you know, the physical element and really leaning into that source material, I suppose. Why do you think that we still have this fascination for characters like Charlie Coleman? Because recently we saw the success that we have with Jeffrey Dahmer, and we're still telling stories about this kind of people. Yeah. Why do you think that we, the audience, we have this fascination to watch the stories? Because I think as human beings, we have an interest in the extremes of human behavior. But what I hope, but I find it can be problematic if it's about the fetishizing or glorifying of horrific things. And I hope our film, and the reason that I wanted to make our film is not only is Charlie doing horrendous things, but also there is a system that's enabling him, and the film highlights or spotlights that, and I find that extraordinary. There were so many people that allowed this to go on for 9 years, and why is that possible? And I think Tobias Lindholm's interest was in Amy Lochran, Jessica Chastain's character, the hero who was able to
remind or sort of be an individual when you're a cog in a machine, and that machine is structurally broken, and the power of the individual, but also how he was allowed to get away with it. Yeah. I work in healthcare, and Wow. I can tell that it's very accurate, everything that's going on. How Thank do you. you, yeah, it's very accurate, it's pretty cool. That's why I felt so related to it. And how do you create this realness? What was your training to Yeah. learn how to do things as a, so well, like put an injection and Oh. IVs, and the vocabulary is very specific. Well, thank you, firstly. That means a lot from someone who knows a lot about it. We were sent to nurse school, Jessica and I, for a few weeks. But on top of that, Tobias Lindholm, our director, he's fastidious with truth and feels a responsibility to tell things as truth. In all his other films, a hijacking, a war, he's always tried to lean into the accuracy of stuff. And what he did in this film is, they built this hospital ward and he filled it with medical professionals. So lots of the background artists were real doctors and nurses, and we had this guy, Joe, who was who had taught, our teacher, Jessica and I had been taught by him, and he was on set every day. And if there was ever anything texturally that we wanted to add, or we would say, how would I walk into this room? How would I move this person? He would be there to give us insight and ideas, and as you say, the actual vocabulary to use, so we could improvise freely. But also we felt the pressure of being watched by loads of professionals. So that... Exactly, like me. Yeah, exactly. Ups the ante. Eddie, thank you for your time. Congratulations. It's a great film. I loved it. I just felt scary every time that this guy showed up. And, I knew the outcome. Yeah. But great performance, man. Thank you, man. Thank you for your time. Bye-bye. Bye-bye. Estamos de vuelta en Enfocados. Espero que les haya gustado mi conversación con Eddie. Y ahora tuve la oportunidad de conversar con Janelle Morel. El público, la gente, la conoce primero como cantante, pero ella ha tenido una carrera como actriz muy buena. En esta ocasión tuve la oportunidad de conversar con ella acerca de su personaje en la nueva película del director Ryan Johnson, que se llama Glass Onion. No quiero decir que es una secuela directa de la primera película que se llama Knives Out, pero porque solamente repite el personaje de Daniel Craig como el investigador, porque estamos ambientados en otra historia. Es muy difícil conversar acerca de una película que tiene tantos giros dentro de su historia, y es algo complicado no contar lo que pasa. Pero con Janelle tuve la oportunidad, y ella es muy relajada, muy cool, tuve la oportunidad de conversar con ella acerca de cómo es meterse en ese mundo de una mezcla de comedia, thriller y suspenso, sin caer en la falta de credibilidad de la misma historia. Vamos a dejarte con la entrevista y que decidas tú al final si la vas a ver. Yo la recomiendo y vamos a hablar un poquito más de la película porque le voy a presentar un poquito. How are you, Janelle? I'm incredible. Good to see you. Thank you for talking to me today. I love your glasses. Thank you. I'm a huge fan of your music, and it's really nice to see you now as a great actress. How is this process? Is it just like a formal process, or is it just more like intuition for you as an artist? Well, I consider myself a storyteller. I think storytelling is a tree, right? And then sometimes in music, you have a song that you want to tell, or a story you want to tell, be a song or be a performance.
on stage. And I think, and that goes over to acting and it goes, you got a story with film and literature. I just also released a book this year, um, plug for the Memory Librarian. Uh, and you do that through fashion. And I just feel so humbled and so thankful and fortunate to be able to find the time, to find the right projects, and find the right stories to tell. During I was watching the movie and a lot of things happen, and I feel that there's different energy from your character, and more towards the end. How was this conversation with the director to create these different energies in your character in the same story? Because to me that's fascinating. Well, I'll say Ryan Johnson, writer director of Glass Onion, is just brilliant in my mind. His mind, the way his mind works, is so just mind-boggling for me. Like I pull him to the side all the time. I'm like, how did you do? You work backwards? Do you like? It's so much to manage, right? And then on top of that, him writing each character to be so layered and so mysterious, and my character in particular, just this character is a dream role for me. She's mysterious. As an actor, I get to play with comedy, I get to play with drama, I get to play with action, everything in between. And there were so many layers to just peel back from her. And that's where I started. I started with energy. I started with her spirit. I started with, okay, who is the essence of Andy? What is she after? Um, yeah, yeah. Did he allow you to play with the character? Like after you read the script, did he allow you to add something to Andy and to like make some recommendation to bring something new to this character already written? It was all on the page for me. What he had written, I saw, I knew, I was like, I see her. But Ryan Johnson is the ultimate collaborator. So he absolutely asked me what I thought. Let's talk it through together. You're here because I want to know. I want to know your thoughts. I want your opinions. I want you to own this character. Well, Janelle, thank you so much. I really enjoyed the movie. I watched the film in a big screen, and I know it's hard to talk about without spoilers, but I'm sure I the know. audience is going to enjoy it as much as I did. Oh, thank you And so thank you so much, my much for friend. your We time. appreciate your support. Take care. Hey, me dijeron que podía hablar español acá, ¿cierto, Enrique y Exacto. Fernando? Mi nombre es Rubén Peralta, soy dominicano. ¿Cómo están? Muy ¿Qué tal? bien, ¿Cómo ¿y estás? tú? Mucho gusto. Yo excelente. Eh, la primera pregunta es, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Derbez y con Damián Bichir, que para mí son pilar del cine latinoamericano? Con Bichir no trabajamos, pero sí dijo Damián Bichir. Sí, pero lo que pasa es que él está involucrado y con Eugenio. Bien, no sabía. Bueno, el punto es que trabajar con Eugenio fue, pues, para mí un sueño hecho realidad. Yo crecí viendo su contenido, realmente me hacía reír y creo que es una persona demasiado talentosa a la cual admiro. Entonces, recibir esa oportunidad fue un gran honor. Traté de prepararme muchísimo y lo hice con muchísimo corazón y creo que a la gente le está gustando mucho. Sí, creo que tenemos un elenco de grandes, como lo es Vanessa Bauche, Jessica Collins, Regina Orozco, Damián Alcázar, Damián Alcázar, y pues Eugenio, claro que qué placer de poder aprender y poder colaborar con de las personas más importantes y grandes de nuestro medio. Es un honor y es como un masterclass en actuación trabajar con ellas. Mi confusión fue con Alcázar. Damián No Alcázar, Es común eso, sí. Damián Alcázar es tan importante, es un ícono en México y en el mundo. Entonces, sí, imagínate recibir los consejos de ellos. Wow, como tú dices, es una masterclass ahí mismo. Una bendición muy grande. ¿Y cómo se sienten ustedes ahora con esta serie que es bilingüe? Tenemos muy pocas series. Primero, que cuentan historias muy latinas, y segundo, que son en una plataforma tan fuerte como Apple y que el español está presente. ¿Cómo se sienten ustedes de ser parte de esto? Sí, mira, es impresionante saber que al mismo tiempo le podemos llegar a más de 100 países.
Esta Sí. segunda temporada viene el 21 de octubre a más de 100 países. Es impresionante. Creo que ya el idioma ya no es una barrera, tampoco la cultura, ni los subtítulos, nada. Realmente ya el mundo está más abierto que nunca y es también lo que la audiencia también pedía a gritos, ¿no? Tener este tipo de historias diversas, auténticas, muy originales. Y creo que eso se logra también porque los creadores, como bien decimos, pues son de todo el mundo, los escritores. Tenemos un writer's room muy diverso. Muy diverso. Entonces, es muy bonito porque ya era hora de que tuviéramos un show latino que representara a los latinos en cómo en verdad somos. Siempre nos ponen como criminales, violentos, gente mala, por así decirlo. Y ya era hora de un show que demostrara quiénes somos como comunidad. Por supuesto. Y parte de eso es nuestro lenguaje y el amor que le tenemos a nuestro lenguaje y ¿cómo se dice? Como el orgullo con el que cargamos el poder hablar ya sea español e inglés. Es muy bonito y para algunos de nosotros que somos inmigrantes aquí en Estados Unidos es una parte muy importante de nuestra historia que nos interesa y es importante de nuestra identidad, gracias, compartir. ¿Y qué tan importante es eso para ustedes? Porque cuando representan a toda una comunidad que es importante dentro de Estados Unidos. ¿Y qué tan importante es para ustedes la representación dentro del cine, televisión y música? Creo que representamos realmente a los migrantes de todo el mundo, porque es muy difícil dejar tu casa, dejar tu familia, tus amigos, donde creciste, tu vida para apostarle todo a un nuevo lugar, porque quieres alcanzar cierto sueño y compartirlo con ellos. Creo que eso llena de orgullo a cualquier persona. Y a mí me encanta justo representar a un chavo que quiere luchar, que quiere trabajar y que mientras trabaja le pasan 1000 cosas, pero él sigue adelante y es muy resiliente. Y yo pienso que en cuanto a Estados Unidos, yo que soy inmigrante aquí, es muy importante que mandemos este mensaje de lo presentes que somos para este país e indispensables. Creo que los latinos nos hemos convertido en una fuerza muy poderosa en los Estados Unidos y este país no sería lo que es si la comunidad latina no fuera parte de su historia. Entonces, nos tenemos que hacer presentes porque si ya somos gran parte de la población, también nos toca ahora vernos en pantalla y nos toca que la gente reconozca quiénes somos en verdad y por qué venimos a este país a luchar, a crecer y a desgarrarnos el alma para lograr méritos y apoyar a otra gente. Enrique, Fernando, muchas gracias por su tiempo y le mando un abrazo a los dos y igualmente. Tengan feliz día. Gracias. Gracias. Saludos. Bye. Y ya para cerrar Enfocados, recientemente Nintendo se asoció con Illuminati para crear una película que sea más afín al universo que conocemos de Super Mario Bros. Pusieron la voz de Chris Pratt y de otros actores. Y de verdad que en este trailer completo, porque habían lanzado un teaser hace unos meses, pero ahora han lanzado el trailer completo y se ve tantas cosas de ese universo que crecimos. Yo no sé la edad que puedes tener tú, pero si tú eres joven, si tienes menos de 25 años, pregúntale a alguien mayor y que te cuente cómo era jugar Nintendo con Super Mario Bros. Porque aparte de que venía con la consola, era ese juego introductorio a tantas cosas y a un universo que para mí como niño en aquella época de los 90 era fascinante. Y con esto cerramos el programa esta semana y nos veremos de seguro la semana que viene.